En este vídeo os voy a enseñar cómo podemos pasar de un gráfico como este, en el que vemos los costes a lo largo del tiempo, a un gráfico como este, en el que ya visualmente estamos dando más información. Vemos que todos los datos que están en la parte de la izquierda son referentes a costes reales y todo lo que está a la derecha serían costes previstos. Pues bien, esto lo vamos a hacer con un par de medidas DAX de una forma muy sencilla. Es una situación que se repite mucho cuando estamos gestionando proyectos, cuando estamos gestionando cualquier tipo de valor económico, en el que queremos diferenciar lo que a día de hoy ya se ha facturado de lo que está aún por facturar. Así que vamos a empezar con nuestro ejercicio a modificar este gráfico de tal forma que coja el aspecto visual que hemos visto antes. Lo primero que voy a hacer va a ser enseñaros los datos. Los datos son muy sencillos. Hay una fecha, una columna de fecha y una columna de coste en 2025, en 2026. Como veis, en este set de datos no vemos la diferencia de lo que es un coste real y lo que es un coste previsto. Así que esa lógica la vamos a meter en la medida. ¿Qué va a ser el coste real? Pues todo lo que llegue hasta la fecha del último día del mes pasado. Todo eso vamos a considerar que ya se ha facturado y todo lo que sea hacia adelante pues lo vamos a considerar como coste previsto. Así que lo que vamos a hacer es cambiar esta medida de costes plana, sin ningún tipo de lógica, la vamos a dividir en otras dos medidas. Una medida que va a ser la real y otra va a ser la prevista. Vamos a crear en primer lugar la medida real. Creo una variable, la variable de fecha de corte, para saber hasta dónde va a durar, hasta dónde vamos a dibujar esta medida. La fecha de corte, como hemos dicho antes, va a ser el último día del mes. ¿De qué mes? Pues en función del día de hoy va a ser el último día del mes pasado. Por tanto, aquí le ponemos un -1 al final. Ahora ya sí, return, y empezamos con la expresión. La expresión va a ser un condicional que va a hacer lo siguiente. Lo que va a hacer es comparar cada uno de los días de la tabla calendario y y se va a preguntar si eso es menor o igual que la fecha de corte. Todo lo que sea menor o igual que la fecha de corte, pues evidentemente va a ser un dato real. Entonces vamos a darle el dato de la medida de costes que ya teníamos previamente creada. ¿Qué pasa si ha pasado la fecha de corte? Pues que no queremos que dibuje nada, por tanto, con la expresión blank lo solucionamos. Cerramos paréntesis y aquí tenemos nuestra medida. Vamos a ver si funciona. Cogemos la real, nos la traemos al gráfico y como veis sí que funciona. Llega hasta aquí, veis que es un azul un poco más oscuro y luego ya está aquí la de costes que teníamos previamente. Ahora vamos a crear la de previsto, costes previstos. La misma lógica. Como veis aquí también pongo el mayor igual. He puesto antes menor o igual. Ahora aquí en teoría diríais, oye, pues con el mayor es suficiente, pero si lo ponemos simplemente mayor que fecha de corte nos va a quedar un hueco visual y no vamos a conseguir el efecto que queremos conseguir. Dicho esto, ¿qué pasa si es mayor o igual que la fecha de corte? Pues nos va a dar la medida que ya teníamos creada de costes y si no queremos que no aparezca nada, ponemos blank, cerramos paréntesis y ya tenemos la otra medida creada. Muy bien, ahora podemos quitarla de costes. Vamos a jugar con los colores, vemos que el coste real es este azul. Bueno, pues todo lo que sea previsto vamos a dibujarlo con un azul pues más clarito. Nos venimos a líneas, cogemos la serie de previstos y respetando el color azul cogemos un color, bueno, pues más claro que el anterior. Y ahora para terminar vamos a ponerle guiones a la línea. Esto funciona muy bien porque ya visualmente sabes que a partir de determinada fecha este dato tiene una casuística diferente. Para remarcar aún más la información, el dato que va desde esta fecha hacia adelante, podemos incluso sombrear el fondo de la parte de previsto. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues mira, podemos hacer de la siguiente manera. Voy a crear otra medida que se va a llamar fecha de corte. Y mirad lo que voy a hacer. Misma lógica que antes. Today, -1.
Y ahora nos venimos al gráfico. Hay una parte aquí en formato de línea de referencia. Vamos a crear una línea de referencia constante en el eje X y nos permite introducirle la medida. La medida es la que acabamos de crear, que es la de fecha de corte, y aquí veis que la tenemos. Pero fijaros, la medida nos la pone aquí en febrero. Por tanto, vamos a editarla otra vez de nuevo y al -1 vamos a poner un -2. Ahora ya sí, visualmente hace lo que queremos. A la línea vamos a optar por desaparecerla, que no se vea. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es sombrear el área. El área no anterior, sino el área posterior. La vamos a sombrear con un tono gris, un poco más de transparencia para que se vea el dato. Y ahí vemos cómo coge ese efecto, ¿no? Ya visualmente refuerza, ya no solo con la línea de puntos, sino que también el color de fondo gris. Vamos a jugar ahora con las etiquetas de datos. ¿Dónde podríamos poner etiquetas de datos? Bueno, pues a mí en esta situación voy a elegir poner las etiquetas de datos en donde es importante, no en todos sitios, sino simplemente en el dato que ya es real, que sabemos que ya se ha facturado. Aquí jugamos con el formato, lo ponemos en moneda y ahí lo tenemos. Vamos a hacer lo mismo con los marcadores. No vamos a poner marcadores en todos sitios, simplemente vamos a poner marcadores de datos en la parte del dato previsto, del dato real, perdonad. Por tanto, los de previsto los quito. ¿Vale? Genial. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues lo que podemos hacer aquí ahora ya una vez que tenemos todas las etiquetas de datos, pues obviamente vamos a quitar, vamos a quitar el eje Y que no nos está aportando ninguna nueva información. Lo mismo pasa con el título del eje Y y el título del eje X. Así que nada, nos venimos al eje X, vamos a quitar el título que se va a ir el año, nadie nos tiene que decir que esto de aquí abajo son fechas, no nos está aportando nada nuevo, así que quitamos un poco de ruido y con el eje Y hacemos lo mismo, quitamos los valores y quitamos el título. En la leyenda, veis que pone aquí agregar título de leyenda, pues otra de las cosas que podemos hacer es quitar el título de la leyenda que tampoco aporta mucho. Quitamos el título de la leyenda. Y ahora ya, bueno, pues para terminar podemos editar simplemente el título del gráfico y podemos poner pues evolución de los costes en el tiempo. Y con todo esto, pues nada, ya tenemos nuestro gráfico que visualmente nos da muchísima más información. Es dinámico porque está referenciado a la fecha de hoy y hemos quitado, además, hemos aprovechado para quitar todo el ruido que no nos aporta valor.